Alabado sea Jesucristo. Estamos en el último encuentro de este ciclo que hemos titulado San Juan Pablo II, visto por su secretario, por el cardenal Civic, que se encuentran justamente aquí, ambos. Este final lo hemos pensado así. Recuerden que venimos siguiendo el testimonio de Civic en ese libro que se llama Una vida con Carol, 40 años de servicio a el Santo Padre. Y queríamos reparar en una dimensión de la vida del Papa que ya ha estado presente en el atentado, pero ahora más de modo general, de modo global, como testimonio que da Civic, y también en esa parte final de su existencia de la que Civic fue un testigo directo para mostrarnos claramente cómo vive un hombre de fe, el tránsito, el momento del encuentro definitivo con el Padre, el paso de este mundo a la casa del Padre. Vayamos entonces a comenzar con el testimonio de Civic en orden a este momento en la vida de Juan Pablo II, en donde Civic dirá que la vida del Papa ha sido una vida con diríamos, con un largo sufrimiento, ¿no? Así lo va a presentar él. Dice Civic que la cruz, lo que tiene que ver con la cruz en la vida del Papa, no fue solamente una mención, sino que por el contrario, su vida fue un largo e ininterrumpido martirio, fundamentalmente por los sufrimientos que tuvo, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Dice Civic algo que uno constata también en muchas personas que tal vez conoce y que tienen un sufrimiento constante. Dice que había aprendido a hacerle sitio al sufrimiento. Sabía convivir con el dolor y la enfermedad. Este es un elemento que se constata sobre todo en aquellas personas que conocemos y que tienen enfermedades crónicas o que tienen problemas serios de salud, comienzan a convivir con el dolor. Están muy templados por el dolor. También es cierto que muchas veces el dolor los cansa, los agobia. Y de hecho, la clave del dolor estará en si uno está dispuesto a unirse a Cristo, si está dispuesto a que ese dolor, ese mal, pueda él ofrecérselo a Cristo, pueda pedirle al Señor no solo que lo sostenga, sino que reciba este dolor, esta enfermedad, para que el Señor disponga de ella según él mismo cree conveniente. Y todo esto se enmarca en algo que es ese deseo que él tenía de querer seguir al Señor. Ese era su gran deseo. Quería seguir al Señor, quería servirlo, quería estar a su lado. De hecho, algunas de estas cosas podemos visualizarlas en lo que se llama el testamento espiritual, porque los papas habitualmente hacen un testamento que van revisando. Observen que en el caso de él, de un pontificado tan largo, él va a hacer ese testamento espiritual y luego lo va a ir leyendo fundamentalmente en los ejercicios espirituales que realizaba cada año. Allí él lo va a ir leyendo. En el año 1979 es cuando aparece por primera vez ese testamento espiritual, es decir, conocemos lo que escribió en el año 1979. Y allí en el año 1979, en ese testamento, que es breve, no es extenso, él habla justamente de que se tiene que preparar para seguir al Señor. Se podría perfectamente sintetizar en esas palabras que el Señor dice, ¿verdad? Se podría sintetizar allí, en eso, en esas realidades que están ahí presentes, donde, por ejemplo, dice que quiere seguirlo,
y sabe que el camino que está por delante es desconocido. Estamos en el año 1979. Y de hecho nosotros hoy que conocemos su vida, nos damos cuenta cuánta cosa desafiante va a ocurrir en su existencia, que hará justamente que esta llamada del Señor al seguimiento se vuelva en él, diríamos, una renovación permanente de decirle al Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y fíjense ustedes, para tener solamente una idea de lo que estamos diciendo, fíjense ustedes, vamos a mirarlo. Yo he hecho un pequeño resumen aquí, mejor dicho, he puesto un resumen de eso que aquí está. Aquí tienen ustedes eso que él va el 6 de marzo de 1979 a colocar en su testamento, ¿verdad? La frase de Jesús que está en el Evangelio de Mateo sobre estar preparados, ¿no? Velad. O sea, recuerden que esta palabra, velar, es la palabra que supone que el Señor viene, que es un hecho, que viene a mi vida, que viene en la hora de la muerte y que para eso yo tengo que prepararme, porque no es algo que puede o no ocurrir, sino que es un hecho cierto, va a ocurrir. Y eso invita a qué cosa, a prepararse. Entonces ponía el Santo Padre allí en el testamento, estas palabras me recuerdan la última llamada, que llegará el momento en el que quiera el Señor, la disposición suya a aceptar el designio de Dios. Deseo seguirle y deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena me prepare para ese momento. No sé cuándo llegará, pero al igual que todo, pongo también este momento en las manos de mi madre. Pone en las manos de la Virgen ese momento y repite esas palabras que todos nosotros tenemos tan presentes. Totus tuus, todo tuyo soy. Quiere decir que en ese año 1979 ya él comienza a mirar su existencia en clave de vocación, de llamada del Señor, por dónde lo va a llevar el Señor. Pero él sabe que el final de este camino es el encuentro con Él y por lo tanto quiere prepararse, quiere que todas las cosas de la vida se ordenen, lo dice allí, ¿verdad? Dice que todo lo que forma parte de mi vida terrena, ustedes lo ven allí, me prepare para ese momento, ¿no? O sea, que tiene siempre una mirada sobrenatural sobre el final de su existencia y sobre cómo todas las cosas preparan para ese momento. De manera que ven la clave esta de comprensión de una dimensión vocacional. Este testamento que él va a escribir en el año 79, el 6 de marzo, él lo va a leer todos los años en los ejercicios espirituales y los años siguientes prácticamente no hace ningún añadido, no pone grandes cosas, salvo en el año 2000, que después lo vamos a ver, porque él allí, que es este que está aquí, no está completo, faltan algunos párrafos que me parecían que no eran necesarios para lo que nosotros estábamos viendo, pero él justamente en este del año 2000 va como a ver que ha llegado a esa meta que el cardenal Wyszynski le había propuesto. Hay que hacer cruzar a la iglesia, hay que hacerla entrar en el nuevo milenio. De manera que él, en el año 2000, cuando revisa ese testamento espiritual, tiene en consideración esto. No olvidemos que esta clave de querer seguir al Señor, de querer seguir al Señor, está muy presente en lo que va a decir Ratzinger cuando se hace la misa de cuerpo presente allí, sobre el Papa Juan Pablo II. Va a decir que toda su vida ha sido una vocación, que toda su vida supuso, en distintas circunstancias, la llamada del Señor a vivir algo que muchas veces no estaba inicialmente en el horizonte suyo, pero que él rápidamente toma la decisión de aceptar. De hecho, después se volverá cada vez más permanente, que repetirá totus tus, es decir, allí está como centrado, como que se concentra lo que está en el espíritu de él
con relación a esta decisión de ir por ese camino que el Señor le va marcando, y de hecho que es claramente un camino doloroso, ¿eh? Por eso dice Sivik, la cruz no es solo una palabra, sino que a lo largo de toda su vida se ha manifestado. Fíjense, y lo podemos repasar, cómo él va a vivir desde pequeño con dolores, la pérdida de los seres queridos. Si miráramos ese eh, testamento del año 2000, este testamento del año 2000, él justamente allí hace una breve reflexión, una breve referencia, perdón, a esa etapa inicial de su vida. Fíjense aquí, dice, a medida que se acerca el final de mi vida terrena, vuelvo con la memoria a los inicios, a mis padres, a mi hermano, a mi hermana, a la que no conocí, pues murió antes de mi nacimiento, a la parroquia de Badovice. Es decir, ven cómo él ha estado marcado por el dolor y el sufrimiento ya desde niño. Luego Sivik da cuenta de que hay un camión alemán que lo atropella en la ocupación nazi y que será también muy grave la situación en que lo ponga. La muerte de los amigos en la guerra, esto fue algo tremendo, porque él estaba muy vinculado a los círculos intelectuales polacos y a los círculos que querían a Polonia libre, defensora de sus tradiciones. Y en cambio, va a ver cómo algunos de esos amigos van a ir muriendo en el periodo de la ocupación nazi, de la guerra, el nazismo, el comunismo, la lucha contra estos dos regímenes totalitarios, nefastos, anticristianos. Por lo tanto, esa realidad está presente en su vida. El atentado, ¿verdad? Ese momento tan trágico en donde él vive algo totalmente inesperado, y al salir de la clínica Gemelli, dice Sivik, él estaba agradecido por la vida que Dios le había concedido seguir viviendo, pero también estaba agradecido por haber podido formar parte de los enfermos que estaban allí. Observen ustedes este segundo elemento tan importante. Estaba agradecido también por haber sido parte de esa comunidad de enfermos. Y dice Sivik que en este contexto nace un documento que él va a dar a luz que se llama Salvifici Doloris. Él va a tener muy presente en su pontificado a los enfermos. Él va a dar un lugar, diríamos, destacado, allí por donde él anda, de los enfermos. Es decir, que ellos estén muy presentes y de modo muy visible allí donde él se encuentra. De manera que él va a salir de la clínica Gemelli. Recuerden, el otro día lo decíamos, aquí es donde tiene la bala, la Virgen hoy, en la corona, él la llevó para que la engarzaran allí. Y a partir de esta vivencia, los enfermos comienzan a estar en las primeras filas. De hecho, cualquier visita del Santo Padre a algún lugar de los múltiples que visitó, verán que debajo del altar, muy cerca del altar, se encuentran los enfermos. Y él tenía un especial cuidado para ir a saludar a los enfermos antes o luego de las distintas celebraciones. Y dice Sibi que él quería mostrarle al mundo que el enfermo tiene un valor delante de Dios, que el mundo no puede verlo solamente como una carga, como una realidad que supone que hay que ver qué se hace con alguien que para la sociedad consumista se vuelve alguien improductivo, sino que por el contrario, que hay un valor muy grande. Siempre recuerdo un sacerdote conocido que me decía que cuando él era seminarista, su párroco le había dicho, dame en mi parroquia 5 enfermos que recen, y entonces habrá una gran transformación. Es cierto, uniéndose a Cristo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Porque todos sabemos lo complejo que es la enfermedad, el desgaste que produce la enfermedad. ¿No es cierto? Y esto aquí me parece que es donde se encuentra más claramente la santidad. Sivik plasma en una frase algo que, diríamos, hace la diferencia.
entre lo que nos puede pasar a todos, o a la gran mayoría, con relación a las enfermedades y los malestares y demás, y lo que pasa en los santos. Dice Civic en el libro, dice, nunca dejó que los males físicos fueran un peso para los demás. Nunca dejó que los males físicos fueran un peso para los demás. Aquí nos encontramos, diríamos, algo, por decirlo así, importante, importante para la vida cristiana, ¿no? Eh, Porque trataba de dominar sus estados de ánimo y cargaba las cosas, pero tratando de aligerársela a los demás. Esto sí que es de los santos, ¿no? Y sí que nos encontramos frente a los santos. Dice Civic en su libro, hablando de esto, dice, dice, este era Karol Wojtyla, con toda su humanidad y toda su espiritualidad, y lo ha sido. También cuando la enfermedad comenzó a hacer estragos en su persona, también cuando él, justo él, que había recorrido los caminos del mundo, se vio atado a una silla de ruedas. También cuando su voz, la voz con la que había proclamado el Evangelio por todas partes, empezó a hacerse cada vez más débil y más entrecortada, hasta que fue incapaz de hablar, incluso de tragar. Y también cuando su mirada, aquella mirada con la que te penetraba hasta lo más profundo, haciéndote sentir toda la atención que en esos momentos te dedicaba a ti y solo a ti, empezó a descubrirle un rostro cada vez más rígido e inexpresivo. Testimonio de Civic sobre esto que acaba de decir él, sobre el modo que tenía él de vivir el misterio de la enfermedad, del sufrimiento, esas realidades, y cómo no solo, no diríamos así, en esos buenos momentos, sino en esas otras cosas más complejas, más difíciles. En el año 1991 van a comenzar a ver que empiezan unos síntomas fundamentalmente vinculados con la enfermedad de Parkinson en su mano, y en el año 1993 se lo van a informar a él, le van a contar esta realidad. Él dice Civic, pocas preguntas. Lo único que dijo a los médicos es que él iba a colaborar en todo lo que fuera necesario para enfrentar esta enfermedad, pero que iba a seguir ejerciendo su ministerio. Él quería llevar adelante su ministerio a pesar de las limitaciones. Una limitación que lo va a afectar es justamente que en un momento va a tener una operación de cadera. La operación de cadera le genera falta de autonomía. Y esto era lo que más lo afectaba, porque estaba habituado al contacto, a la cercanía, a acercarse, a estar muy cerca de la gente. Este es el periodo, o sea, esta limitación no le viene, dice Civic, por el Parkinson, sino por esa operación de la cadera. Ese es el periodo en que los medios, y yo lo recuerdo claramente, criticaban la exhibición de los sufrimientos. No olvidemos que la cultura nuestra, que es la cultura del bienestar, que hace del bienestar la felicidad, y entonces justamente frustra a las personas, porque en el bienestar no está la felicidad. Pero quiere tratar de ocultar o de que desaparezca cualquier señal que pueda ser de enfermedad, de muerte, de frustración, de fracaso, incluso en los niños. Fíjense que el niño de hoy muchas veces no soporta aburrirse, es decir, que cuando se aburre, le parece que eso es, digamos, algo que no puede estar en su existencia y en su horizonte. Y en todas las cosas, y especialmente en esas, hay mucho de escuela. De manera que él va a escuchar esas críticas. Incluso comienza a manejarse, lo recuerdo claramente, que debía dimitir, que tenía que dimitir. ¿eh? Y él se plantea el tema y responde en esos círculos cercanos que mientras el Señor le dé fuerza para ejercer su ministerio, Él lo va a seguir ejerciendo. Dice Civic que lo perturbaban más a él estos comentarios que al Papa, que el Papa no recibía demasiada perturbación por este tipo de cosas. Y en el fondo, cada vez que iba leyendo su testamento, ese que acabamos de ver, una parte, él iba haciendo como un examen de conciencia.
nunca tuvo miedo a la muerte, dice Civic, nunca tuvo miedo a la muerte. Se hacía llevar a la capilla y allí, en la oración y en el encuentro con el Señor, él iba, ¿verdad? Como viendo las distintas realidades que tenía que enfrentar, ¿verdad? Él allí, en la oración, esa forma de ser, esa oración profunda que tenía, esa entrega a la Virgen, esa total entrega que hacía a la Virgen, entonces a él le daban fuerzas, lo renovaban. En el año 79 ha comenzado con ese testamento que ya vimos en lo que tiene que ver con esa dimensión vocacional, el querer seguir al Señor. Fíjense lo que dice a continuación en una partecita del testamento, ¿verdad? No es mucho más que esto, ¿eh? Dice, no dejo tras de mí ninguna propiedad de la que sea necesario tomar disposiciones. Podríamos decir, no tenía nada. Por lo que se refiere a las cosas de uso cotidiano que me servían, pido que se distribuyen como se considere oportuno. Esas cosas que están arriba de su escritorio, que están en su mesa de luz, esas son las cosas que deja. Que los apuntes personales sean quemados. Pido que vele sobre todo esto don Estanislao, su secretario. Que sea él el que haga cumplir un poco este deseo suyo. ¿Por qué quemar esos apuntes personales? Bueno, en general, la persona que es santa, como que muchas veces dice, lo que yo escribo, tengo allí, no tiene mucho valor, ¿eh? Recuerden ustedes que Santo Tomás de Aquino, después de tener una visión, le dice a Fray Reginaldo, que era su secretario, le dice que queme la suma teológica. Pero Fray Reginaldo en ese momento no lo hace. Gracias a esa acción nosotros gozamos esa suma teológica. Bueno, pero es que esta santidad hace que, como Santo Tomás, mirar las cosas propias como cosas que son insignificantes. Lo cierto es que don Estanislao es el que va a velar sobre todo esto y dice él que con lo que tiene que ver con su funeral, que de alguna manera lo decida el colegio cardenalicio y sus compatriotas, ¿eh? No está demasiado preocupado por ese tipo de cosas, ¿eh? De manera que aquí está su testamento espiritual. Esto es todo lo que tenía para decir y todo lo que tenía para decir ya lo dijo. En el año 2000, como yo les contaba, él revisa el testamento y entonces allí va a ser como ahora sí, está en el año 2000. Recuerdan que todo esto se inició con esa palabra que le dice Civic, el Papa tiene que llevar a la Iglesia el año 2000, tiene que introducir a la Iglesia en el año 2000. Y él aquí, en la primera parte de lo que agrega en el año 2000, hace referencia a esto, ¿no? A lo que Civic le dice. Dice, no sé si repito exactamente las palabras, la frase que me dijo Civic, pero esto tiene que ver con este sentido, ¿no? ¿Y quién lo dice? Dice Juan Pablo II. Lo dice un hombre que fue muy grande, muy importante. Fui testigo de su misión, de su entrega total, de sus luchas y de su victoria. Y aquí recuerda algo que es como una tradición en Polonia, que va pasando de un cardenal a otro, de un obispo a otro. La victoria cuando llegue será una victoria a través de María. La victoria será a través de María. Cuando llegue será a través de María. De manera que este elemento, ¿no? que eh, Kisinski comunicaba a sus sacerdotes, a sus obispos, es lo que Juan Pablo va a tratar de querer comunicar a la Iglesia. ¿Eh? Hay que estar cerca de la Virgen, hay que estar unidos a ella, porque la victoria, cuando llegue, será una victoria a través de María. Eh, y entonces él dice que de esta manera, con este testimonio y con estas palabras, él fue siendo preparado para que justamente en ese año 1978 tuvo que asumir la misión de ser el sucesor de Pedro. Da unas palabras con relación al atentado, dice el 13 de mayo de 1981, el día del atentado contra el Papa, durante la audiencia general en la Plaza San Pedro, la divina providencia me salvó milagrosamente de la muerte. Quiere decir que aquí reconoce que esa acción que nosotros vimos en el encuentro pasado, de aquel asesino, diríamos, profesional, no prosperó por una acción providente de Dios. Fue la divina providencia quien había librado al Santo Padre de la muerte. Pero
este acontecimiento, ¿ven? Esto que le ocurrió lo hace leer cómo debe seguir hacia adelante o cuáles deben ser las disposiciones de su corazón. Dice, eh, el que es único Señor de la vida y de la muerte me prolongó esta vida. En cierto sentido, me la dio de nuevo. A partir de ese momento, le pertenece aún más a él. Bueno, o sea, mi vida le pertenece a él. Estamos en el año 2000 con esto que va a agregar al testamento. Espero que me ayude a reconocer hasta cuándo tengo que continuar este servicio. O sea, ha estado en el horizonte esto de si él no debía dimitir y demás. Eh, este, Al que me llamó el 16 de octubre del 78. Le pido que me llame cuando él mismo quiera, la disposición que tiene frente al encuentro con él. En la vida y en la muerte le pertenecemos al Señor y del Señor somos, cita un texto de la carta a los romanos de San Pablo. Espero también que mientras pueda cumplir el servicio petrino, la misericordia de Dios me dé fuerzas necesarias para este servicio. Le vuelve a poner toda su confianza en esa acción de Dios, en esa misericordia de Dios, que es la que justamente lo conduce y lo lleva. De forma que, ¿cómo seguirá de aquí en más la vida de San Juan Pablo II? Bueno, el totus tuus, el todo tuyo soy, se volverá casi permanente. Diríamos que va creciendo en una vida de oración. Si sienten una máquina, están cortando el pasto. Dice, Civic dice que tiene cada vez más dificultad para respirar. Le proponen en un momento determinado en donde ya no hay más soluciones una traqueotomía, el doctor Busonetti, aquel que interviene en el atentado, porque no hay posibilidad, se ahogaba mucho, tenía muchas dificultades para respirar, pero esto lo hace que quede sin voz. Él va a vivir duramente este momento, ¿verdad? Y cuando vuelve al Vaticano, ya en el final de su existencia, no va a poder por primera vez dirigir el Triduo Santo, y sigue por televisión el viernes en el Coliseo, ¿verdad? Incluso pretendía eh, prepararse para poder dar la bendición Urbi et Orbi. Aquí lo tenemos en el momento en que él está sentado mirando por televisión el Viernes Santo, ese momento tan significativo que él vivía tan intensamente, abajo se encuentra esa bendición Urbi et Orbi que él quería dar y que todos recordamos claramente porque quiere pronunciarla, pero no puede, ¿verdad? No logra nada, su voz no sale. Cuenta, cuenta Civic sobre esto, vamos a leerlo textualmente, dice, en Pascua el Santo Padre quería al menos impartir la bendición Urbi et Orbi. Se había preparado con mucho cuidado. Antes de la ceremonia había repetido la fórmula y todo parecía ir bien, pero luego, apenas terminado el discurso leído en la plaza por el cardenal Sodano, el Papa que estaba en la ventana se quedó como bloqueado. Dice, quizá fuera por la emoción, quizá por el sufrimiento, pero no consiguió impartir la bendición. Susurró, no tengo voz, y siempre en silencio. Hizo una triple señal de la cruz, saludó a la multitud y dio a entender con la mirada que deseaba regresar dentro. Continúa Civic. Estaba muy afectado, entristecido y al mismo tiempo exhausto por el esfuerzo que había intentado inútilmente hacer. La gente estaba conmovida, le aplaudían, le llamaban, pero él sentía todo el peso de aquel gesto de impotencia y de dolor. Me miró a los ojos y me dijo, es mejor que me muera si no puedo cumplir con la misión que se me ha encomendado. Intenté replicar, pero él añadió, totus tus, que se haga tu voluntad. No eran palabras de desesperación, dice Civic, sino un sentimiento de sometimiento a la voluntad divina, ¿no? Sentimiento de sometimiento a la voluntad divina. De manera que estos son los dos momentos esos que todos recordamos, cuando él intenta bendecir y dar la bendición, pero no tiene voz, poco lo que acaba de decir, no tiene voz. ¿Y cómo serán esas últimas horas
Civic dice en este libro, me gustaría poder recordar todo, ¿verdad? Pero dice algo con lo que comienza y es muy importante. Dice, en la habitación se respiraba una gran serenidad, una gran serenidad. El Santo Padre bendijo las coronas destinadas a la Virgen de Czestochowa en las grutas vaticanas y otras dos enviadas a Jasnagora. Luego se despidió de sus más estrechos colaboradores, cardenales, monseñores, la Secretaría de Estado, responsables de oficina, y quiso saludar a Francesco, el encargado de la limpieza del apartamento. Todavía estaba plenamente consciente, aunque se expresaba con dificultad, pidió que se leyera el Evangelio según San Juan. No fue sugerencia nuestra, dice Civic, lo solicitó él. También el último día, como me ha dicho durante toda su vida, quería alimentarse de la Sagrada Escritura. Todavía estaba plenamente consciente. Y fíjense algo muy importante que Civic hace presente. Dice Civic, en el momento extremo, el Santo Padre volvió a ser el que siempre había sido, fundamentalmente, un hombre de oración. Era un hombre de Dios, un hombre en íntima comunión con Dios. La oración era incesantemente como los cimientos de su vida. Cuando tenía que reunirse con alguien o tomar una decisión importante o escribir un documento o hacer un viaje, antes se dirigía a Dios, antes iba a rezar allí a la capilla. De manera que ya está todo en los momentos finales y después de haber padecido lo que llama Civic aquí, que dicen los médicos, ¿no? Dice que va a padecer un colapso cardiocirculatorio debido a una infección urinaria. Dice que allí el doctor Busonetti viene a hablar con él y él le dice que el Papa ha dicho que no más internaciones, que no va más a la clínica, que todo el tratamiento que quieran hacerle, que se lo hagan allí, pero que ya había tomado esta decisión de no ir más a la clínica. Que había frente a él, que había en su cuarto, había un Cristo sufriente, y estaba la Virgen de Polonia, la Czestochowa, y la foto de sus padres sobre la mesita de luz. Esto era lo que tenía el Santo Padre allí, en su habitación. Y cuenta Civic que en ese clima de serenidad, en un momento determinado, el Santo Padre perdió el conocimiento y que cuando eso aconteció, ellos se pusieron a rezar muy intensamente, ¿verdad? Hasta el momento en que Busonetti constata que el Papa dice ha partido a la casa del Padre. El Papa ha dejado de respirar. Dice Civic, nosotros, como respondiendo a una decisión tomada al unísono, empezamos a cantar el Te Deum. ¿Por qué lo dice esto? Porque en realidad parecería, ¿no?, que es necesario cantar no el Te Deum, sino un cántico de dolor por esa pérdida, sino que se cantan ese cántico de acción de gracias, es decir, no el Requiem, que es el canto propio, sino el Te Deum, un canto de acción de gracia. Dice Civic, llorábamos, ¿cómo no íbamos a llorar? Eran lágrimas de dolor y al mismo tiempo de alegría. Fue entonces cuando se encendieron todas las luces de la casa. Él va a vivir un momento espiritual que él mismo describe, que es como si la tristeza lo invadiera y al mismo tiempo se hace la serenidad y la luz, lo que pasa a la mayor parte de nosotros. Dice, luego dice, era como si hubiese descendido una oscuridad repentina, una oscuridad que estaba sobre mí y dentro de mí. Sabía perfectamente lo que había ocurrido, pero era como si después no pudiese aceptarlo, o como si no pudiese entenderlo. Me ponía en las manos del Señor, pero apenas pensaba que mi corazón ya estaba sereno, la oscuridad volvía a encenderse de golpe.
hasta que llegó el momento de la despedida. Cuánta gente había, cuánta gente importante que llegaba a la plaza de San Pedro. Dice él, dice, en la plaza de San Pedro había una luz inmensa. Fue entonces cuando la luz regresó a mi interior. Qué importante este testimonio de Civic, ¿no? Sobre el sufrimiento, sobre la aceptación, sobre todas esas realidades que vienen a nuestro corazón en medio de situaciones así. ¿Cómo terminará todo esto? Con un estruendoso santo súbito. Es decir, el pueblo que conocía a su pastor y que sabía todo lo que ese pastor había hecho por él, pone allí en la plaza de San Pedro ese clamor, santo súbito. Y las palabras de, en aquel momento, el cardenal Ratzinger, luego será Benedicto XVI, son magistrales, porque va a poner toda su vida en clave de seguimiento. Y como este seguimiento ¿no? Lo desafía a veces porque no está en el horizonte él quería una cosa, pero el Señor le pidió otra. Él quería una, pero el Señor le pidió otra. Y así sucesivamente, esos pedidos del Señor lo enfrentan a tener que renunciar a aquello que estaba en su horizonte. Así que si tienen posibilidad, lean esa homilía del cardenal Ratzinger, que terminará, digamos, manifestando algo que estaba en ese pedido de la gente, ¿no? Ese santo súbito, y que Ratzinger va a ser presente con estas palabras finales, ¿verdad? Él eh, dice, ninguno de nosotros podrá olvidar, dice Ratzinger, el último domingo de Pascua de su vida. El Santo Padre, marcado por el sufrimiento, se asomó una vez más a la ventana del Palacio Apostólico Vaticano y dio su bendición, Urbi et Orbi, por última vez. Podemos estar seguros, dice Ratzinger, que nuestro amado Papa está ahora en la ventana de la casa del Padre, nos ve y nos bendice. Sí, bendíganos, Santo Padre. Confiamos tu querida alma a la Madre de Dios, tu Madre, que te ha guiado cada día y te guiará ahora a la gloria eterna de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor que estas palabras finales del cardenal Ratzinger, que plasman el misterio de este grande del que fuimos testigos y que hoy es la riqueza en el corazón de los santos de la Iglesia. Civic nos ha contado. Podía habernos contado otras cosas a las que no ha hecho alusión en esos libros suyos. Las ha mencionado, pero no ha profundizado en ellas. Ha hablado de Madre Teresa, de la relación amistosa con Madre Teresa. Ha hablado que él le dice, ojalá pudiera guiar a la iglesia desde aquí, desde ese lugar donde estaba Madre Teresa con los moribundos. Podríamos haber hablado más de la misericordia de Dios, a la que Civic no hace más que mención, pero bueno, todas estas cosas están en nuestro corazón y están en el corazón del Señor. Y estuvieron en la vida del Papa y hoy están en la vida de la Iglesia. Que sea fecundo en nuestra vida estas enseñanzas que deja San Juan Pablo II. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.